saludó, ¿verdad? Porque hay algo que nos define. Hay una misma identidad. Y ese es el tema que yo quisiera tratar este día, la identidad. La identidad. ¿Qué es lo que te define como persona? Es tu identidad. Es tu identidad. Identidad en la Real Academia Española define del latín ident, que es el mismo o lo mismo, cualidades idénticas, conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracteriza a los demás, conciencia de una persona o colectividad que tiene de ser ella misma y distingue de los demás. Pero para que tenga una conciencia un poquito más definida y un poquito más explícita, yo lo defino de la siguiente manera: identidad como conciencia y convicción que tiene una persona de su origen y pertenencia, y de lo cual resultan valores y una forma de vivir. Entonces nosotros queremos que tú tengas conocimiento de quién eres, de lo que crees, de tus convicciones, que marcarán tu forma de vivir, marcarán tu forma de ser, tu forma de accionar, tu forma de relacionarte con los demás. Quiero que reflexionemos en esta tarde de quién somos, hermano. ¿Te has preguntado tú quién eres? ¿Quién eres tú? Alguno por ahí me puede decir: mi nombre es Pedro, o mi nombre es Juan, mi nombre es tal persona. Pero ¿quién eres? ¿Eres Pedro? Sí, es cierto. A lo mejor te dedicas a construir casas, a lo mejor te dedicas a dar clases, a lo mejor te dedicas a hacer alguna actividad u otra, pero eso define quién eres. Esa es una característica de tu personalidad, de lo que tú haces, pero eso no define quién eres. Mi nombre es Nehemías Ibarra. Estoy, por la gracia de Dios, trabajando como pastor. Tengo una familia hermosa, pero la verdad es que todos estos son roles y papeles que yo hago y participo, pero no definen mi personalidad. La personalidad de cada uno es el resultado de lo que somos, de nuestro origen, de dónde procedemos, de dónde vivimos, de lo que somos como personas, nuestro carácter, nuestra esencia en la persona interior. Te vuelvo a preguntar: ¿quién eres? ¿Quién define nuestra identidad? Hace tiempo miré una película que se llamó Extraordinario, que también era un libro, no sé si usted lo logró mirar. Se trataba de un niño que tenía problemas de enfermedad, de una deformidad en su rostro, en su cara. Y su madre hasta los 11 años lo llevó le estuvo dando clases en particular, pero llegó el tiempo a los 11 años de integrarlo al grupo de escuela. Y cuando lo lleva ahí, el niño se sentía inseguro por su forma de su cara, y lo que hace el niño es algo que le mantenía una seguridad, una confianza de quien él se sentía cómodo ser. Y él agarró un casco de astronauta y se lo pone y cubre así sus imperfecciones, y entra a la clase, y en medio de la clase él está con un casco. Sigue la historia de la película, pero el caso es que este niño, aún a pesar de la enfermedad y de lo que él estaba viviendo, de vivir muchas
cirugías y muchas etapas complicadas, y el proceso de estar ahí en el aula también se le hacía difícil por la integración de los demás chicos que iban a pensar de él o que iban a hablar de él. El hermano mostró siempre valores, amistad y amor, y lo llevó a una aceptación en conjunto de los demás compañeros que lo ovacionaron. Pero traigo esta historia para marcar, hermano, que a veces nosotros, las personas ajenas, tratan de ver un panorama de quién somos nosotros y determinan lo que nosotros pudiéramos ser. Que si no vives como aquellos, que si no eres como aquellos, que si no tienen la misma identidad que ellos, que si no hablas como ellos, que si no vas a los mismos lugares, que si tu forma de pensar es distinta a ellos, no entras en un grupo o en una determinada comunidad. Pero déjame decirte que la verdadera identidad que tú y yo necesitamos se encuentra en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? La verdad es que nosotros, el hombre, por lo general, sufrimos un problema que afectó nuestra imagen. Y esta historia de este niño no está tan ajena a nosotros, porque la imagen de Dios, la estampa que Dios había puesto en nuestra esencia, fue destruida. La imagen de Dios, porque dice Génesis capítulo 1 versículo 27 que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Pero el pecado destruyó esa imagen que Dios había formado en el hombre. Déjeme decirle que la imagen que estoy hablando no es una imagen física, sino está hablando de pureza, está hablando de un aspecto espiritual, de su persona, de su carácter, de su esencia. El hombre, hermano, estuvo y estaba pronosticado para que él señoreara sobre cualquier bestia del campo y sobre cualquier cosa en este mundo. Pero el pecado lo destruyó y fue esclavo del pecado. El hombre de continuo el mal. Proverbios habla, Eclesiastés dice que ellos siguieron sus propios caminos. Y encontramos el fracaso del ser humano, de los primeros humanos, Adán y Eva. Pero yo te invito este año que aprendamos y definamos nuestra identidad en las manos de Dios. Amén. En las manos del alfarero. Lo que Dios desea de ti y lo que desea de mí y lo que desea de Templo La Hermosa, podamos hacerlo realidad este año y en los que vienen. La palabra de Dios nos define de la siguiente manera, y primeramente nos define como hijos de Dios. Juan capítulo 1 versículo 12 dice: mas a todos los que le recibieron. ¿Hay alguien aquí que ha recibido a Cristo? Amén. Dice: a los que creen en su nombre. ¿Alguien cree en el nombre de Jesucristo? Les dio potestad, les dio derecho de ser hijos de Dios. ¿Cuántos somos hijos de Dios? Levante su mano. Hay una identidad ya en tu vida. Hay algo que te define como hijo de Dios. Pero hay otras características que también la palabra de Dios nos marca. Romanos capítulo 8 versículo 17 dice: y si hijos, también herederos. Podemos disponer de las riquezas espirituales en Cristo Jesús. Amén. De la presencia incomparable del Espíritu Santo ministrando nuestras vidas. El Espíritu Santo llenando de dones y talentos a la iglesia de Dios, expuestos para bendición y predicar que Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces, hermano, tú y yo somos herederos de Dios.
Y 2 capítulo 5 versículo 17 dice que si de modo es que si alguno está en Cristo, ¿qué pasa? Nueva criatura es. ¿Hay alguna nueva creación aquí? Aleluya, nuevas criaturas. Nuevas criaturas, nuevo tiempo. Hoy es un tiempo afortunado porque tú y yo estamos aquí. Porque Dios nos ha dado la oportunidad de vivir un tiempo nuevo para hacer cosas nuevas que glorifiquen su nombre. Amén. Denle un aplauso a Cristo. Y pudieras tú decir, ¿cómo voy a hacer cosas buenas? Hermano, usted no sabe cómo yo batallo con mi carácter y mi persona. Usted no sabe de las deficiencias que tengo. Hermano, yo sí sé porque también las tengo yo. El asunto aquí es que Cristo está interviniendo en nuestra vida, que las manos del escultor están obrando y están cambiando, y debemos de ser ese vaso, ese recipiente moldeable. Efesios capítulo 2 versículo 10 dice: porque somos hechura suya. Somos hechura suya. Él ha tomado, Él ha vertido vida en nosotros que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Él nos dio vida juntamente con Él, amén, y nos resucitó para una novedad de vida, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para andar en buenas obras. Él ya las preparó de antemano para que tú y yo anduviésemos en ello. Filipenses capítulo 3 versículo 20 dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador. Hermano, ¿alguien es ciudadano del reino? Aleluya. Nuestra ciudadanía no está aquí. Nuestra esperanza no está fijada aquí en la tierra. Dios tiene sus promesas y un día se cumplirán, porque Él no retarda sus promesas según algunos lo tienen por tardanza, sino que Él es ¿qué? Paciente. Él está esperando que tu familia llegue a los pies de Cristo. Él está esperando que nos pongamos las pilas, que trabajemos por la obra de Dios, que nos sumemos al trabajo de evangelismo, que nos sumemos al trabajo de misiones, que nos sumemos, hermano, a predicar a nuestros amigos, a nuestros vecinos, que hagamos la obra a tiempo y fuera de tiempo. Porque ¿cuántos gozan de la libertad en Cristo? Si el Hijo os libertare, seréis. Gálatas 5:1 dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Estad pues firmes. Hay que continuar, hay que permanecer en esa firmeza, en esa convicción, en esa seguridad. Hermanos, determinados a decir que muera el viejo hombre, que quede atrás el Nehemías lleno de frustraciones y cosas que no le agradan a Dios, y que se levante un nuevo hombre creado según Cristo, amén, en pureza y en santidad de la verdad. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 20 dice: así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Hay necesidad. Si no te has dado cuenta, hay necesidad. No podemos pasar desapercibidos y decir: bueno, yo ya soy bendecido, ya soy un hijo de Dios, ya soy heredero, ya tengo bendiciones, Dios está hablando en mi vida, qué bueno con los míos y conmigo nada más. No, allá hay gente que necesita de Dios. ¿Cómo irán si no hay quien les predique? Hermosos son los pies de los que anuncian. Hay que encaminarnos al propósito de Dios este año. Y todos nosotros, hermanos, estamos construyendo esto que es el edificio espiritual, la casa de Dios, templo del Espíritu Santo. Somos algo. ¿Hay alguien aquí que es piedra viva? Dice: mas vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio
santo. Hay un personaje que en la Biblia, por sus características, nos hablan sobre identidad. Y yo quiero rápidamente retomar el pasaje de la escritura que estábamos allí. No lo voy a hacer pasar de las 3. Allá estoy tomando el tiempo. Es que como dice el pastor, ¿verdad? Esta era la pura introducción, ahí viene el mensaje. Bueno, es que aprendemos del maestro, ¿verdad? Mire, vaya ahí rápidamente al pasaje bíblico. Ahí abra la palabra del Señor, Éxodo capítulo 3, versículo del 1 al 6. Déjeme decirle primeramente que Dios trata con Moisés. Él le habla y le dice: Moisés, Moisés. Hace un trato personal. No se dirige y dice: hey, si alguien escucha. No, él habla y dice: Moisés, Moisés. Sabía quién era Moisés. Sabía de las circunstancias que estaba pasando Moisés. Sabía de las deficiencias que estaba pasando Moisés. Y sobre todo, hermano, estaba pasando una falta de identidad Moisés. Mira, hermano, este gran hombre que nosotros lo vemos en la historia de Israel, en la historia del pueblo hebreo, en la historia bíblica, uno de los 3 más grandes personajes de la Biblia, aparte de Cristo, ¿verdad? En ellos se encuentra Abraham, el segundo es Moisés y el siguiente es David. Pero Moisés, un gran hombre de Dios, no tuvo un inicio espectacular. Incluso, hermano, había circunstancias que afectaron su vida de tal manera que él ya estaba exiliado de Egipto y había cometido un grave asesinato. Él había huido, pues, para no enfrentar las autoridades de Egipto. ¿Quién era Moisés? ¿Un príncipe? Lo tomó la hija del faraón porque lo echaron a andar en una, bueno, no andar, no voy a pensar que andaba caminando, ¿verdad? Lo aventaron en un río y la hija del faraón ahí lo miró cuando era solo un bebé, en una canastilla. Pero Dios tenía planes para Moisés. Creció y quiso defender a un hombre, y en ese defender golpeó y asesinó a un egipcio y tuvo que huir. En el momento en que nos encontramos en la historia que vamos a leer en este tiempo, en este momento, hermano, Moisés se encontraba pastoreando las ovejas de su suegro Jetro. Y yo quiero que ahí ubique la lectura y lo hagamos de forma alternada. Capítulo 3, versículo 1 dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. ¿Ustedes? Dios tenía planes y propósitos para Moisés cuando él antes no se daba y ni entendía las circunstancias que él estaba viviendo. Él pastoreando, él ataviado en sus quehaceres. Y suele pasar así, hermano. Hay cosas que nuestro corazón a veces no conoce, nuestro esposo o esposa, no conoce nuestra familia, nuestros hijos, pero ahí están muy dentro de nosotros, que nos afectan.
En Moisés estaba esta vida, esta situación, él cargaba la conciencia de un asesinato, pero también, hermano, él había huido de su familia, él había salido corriendo y estaba en el exilio, en el desierto, cuidando ovejas. Uno que antes estuvo caminando en esos palacios de Egipto, uno que antes estuvo cerca y se identificaba con grandes hombres, estadistas, personas importantes en Egipto, ahora se encontraba ya lejos, exiliado en el desierto. Pero Dios no se le escapa nada, amén. Dios le prende fuego a una zarza. Y yo les he dicho que esto de que le prende fuego a una zarza, hermano, o que ardía la zarza y no se consumía, no es algo extraordinario en el desierto. Extraordinario es que no se consumía. Porque un lugar desértico, un lugar con matorrales, era lógico que rápido ardían ese tipo de árboles. Pero, hermano, pero el fuego no se extinguía. Y Moisés ahí estaba, le llama la atención. Dios sabe cómo llamar tu atención. Dios sabe cómo detener tu caminar. Dios sabe cómo jalarte para sus propósitos. Dios está esperando que tú y yo, hermano, volteemos a ver lo que Él quiere hacer, lo que Él quiere direccionar, lo que Él quiere encomendarnos. Y Moisés va y dice, versículo 3: entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta gran visión, porque causa la zarza no se quema. Él ni se imaginaba, ¿verdad? Pero cayó redondito, ¿verdad? Aleluya. ¿Cuántos quieren estar en las manos de Dios? Versículo 4, léalo por favor. Un Dios relacional, Moisés, un Dios que se acerca, un Dios que trata, aún hermano, en medio de nuestras deficiencias y nuestras fallas. ¿Quién es perfecto? Solo Dios es perfecto. Alguien dijo, pudiera haber escogido a alguien más propio, a un mejor hombre. Incluso él se considera tartamudo. Él se considera incapaz de hacer la obra y incapaz de hacer la función. ¿Por qué Moisés, un asesino? ¿Por qué él? Porque Dios ha decidido así, punto. Dios ha escogido a lo más vil y menospreciado para avergonzar a los sabios. ¿Cuántos dicen amén? A Él le ha placido escogerme a mí, a ti, para su obra, y la gloria sea Cristo. Dios, hermano, sigue revelando en nuestras vidas nuestras deficiencias. Cuando Dios se acerca en nosotros, hermanos, se descubre un velo tremendo. Y es el caso de Moisés. Versículo 5: y dijo: no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa, ¿qué era? ¿Por qué era santa si era un desierto? Polvo y más tierra y rocas, ni un río, ni un árbol, algo bonito, algo precioso, una vista espectacular. No. Dios quiere cambiar nuestros desiertos. Probablemente has entrado en este año y dices: no me espera un año nuevo, un año de bendición. ¿Por qué? Porque mi trabajo se mira complicado, porque están pronosticando que van a haber recortes, porque están diciendo que esto, por ahí has escuchado las noticias de que hay guerras y rumores de guerras, ¿verdad?
Y pensamos en nuestro avanzar y continuar. Y decimos, ¿qué nos espera este año? Situaciones complicadas en la economía, situaciones complicadas en cuanto a las naciones, situaciones complicadas a lo mejor en la familia. Pero hermano, el panorama, cuando Dios viene y toca y obra en nuestras vidas, el panorama cambia totalmente. Tierra Santa es. Y le dice, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde tú estás, Tierra Santa es. Es cierto que hemos bebido, hemos continuado, estamos aquí en la casa de Dios, muchos están sirviendo a Dios, muchos ya están incluidos en el trabajo, pero a veces nuestra sandalia está llena de polvo. Nuestra sandalia está llena, hermano, de lodo, de cosas que no le agradan a Dios, y no entendemos que Dios es un Dios santo. Y no entendemos que Dios, cuando llega, debe de cambiar y transformar nuestra identidad y nuestra forma de caminar y nuestra forma de pensar y nuestra forma de hablar y nuestra forma de vivir. No podemos ser los mismos de siempre. Este año te invito a que quitemos el calzado de nuestros pies, porque no hemos podido avanzar a veces por esta situación que estamos siendo detenidos. Qué hermoso entender. Hebreos capítulo 11 versículo 24 al 27 dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. ¿Qué hizo? Rehusó. En otras palabras, renunció. En otras palabras, decidió, escogió, dice, antes ser maltratados con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayor riqueza los vituperios de Cristo que los tesoros de los egipcios. ¿Cuál va a ser tu decisión este año? ¿Cómo vas a vivir y empezar a trabajar y hacer las cosas este año? Igual que siempre, o con una nueva identidad en Cristo, con una nueva forma de pensar o de ser. Yo te invito a que tomemos la decisión que tomó Moisés. Rehusó ser de los egipcios. Rehusó y escogió, prefirió el maltrato del pueblo de Dios. Y no se quedó en Egipto. ¿Verdad que no se quedó en Egipto? Antes de ir y liberar al pueblo, tenía que él salir su Egipto de su corazón. Moisés tenía que entregarle a Dios esa parte de su vida y entender que él era un enviado de Dios, y que ahora su ciudadanía, ahora su esperanza, ahora su momento, ahora su meta no estaba aquí en la tierra ni en las cosas pasajeras, porque él no entró siquiera a la Canaán, sino esperaba un lugar mejor. Dice el libro de Hebreos, esperaban un lugar mejor que está prometido para mí y para ti. Y el esfuerzo que hoy hagamos, hermano, el año que comencemos, hagámoslo bien, sabiendo que Él recompensará el esfuerzo de cada uno de nosotros. Versículo 6, y con eso ya termino. Todos juntos. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios, cuando se revela, ¿verdad? Se manifiesta. Dios quiere obrar en tu vida. Ponte de pie.